oportunidad de compartir un poquito de palabra de Dios con ustedes, ¿verdad? Bueno, sí, esa es una obra que se estuvo haciendo por un tiempo en la zona de Petare. Allá es un poco o bastante complicado conseguir un local, ya que Petare sí tiene uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, ¿cierto? Pero la zona de Petare, como lo llamo yo el pueblo, es muy pequeño y tiene mucha demanda comercial. ¿Qué pasa con eso? Que los locales son muy costosos, ¿verdad? Y establecer una obra en un barrio limita a las otras personas de los otros barrios entrar a ese barrio. Esa parte que ustedes ven allí donde estuvimos predicando en un mercado, ahí se comenzó con una señora vecina. Ella vendía comida allí, le estuve predicando en su casa, confesó, hizo una profesión de fe y ella nos invitó a ese lugar. Mira, yo trabajo aquí vendo comida, ¿puedes comenzar allí? Sí, ahí comenzamos, gracias al Señor. Y bueno, se arrancó esa obra allí. Comenzamos esa obra, mi hija Joandri y yo, los dos solitos. Yo le invité a ella que me acompañara, ¿verdad? Para no ir solo como hombre, me fuera a tocar una puerta, me salió una dama, estaba con ella y que me respaldara. Entonces comenzamos los dos y ahí comenzó esa obra, empezar de gracias al Señor. Luego, la otra zona que ven donde están los kioscos, allí yo tengo un kiosquito donde yo trabajaba. Actualmente no estoy trabajando allí. Y ahí comenzamos a invitar a la persona porque ya en el mercado se complicó. Y lo llevamos para este lugar. Ahí estuvimos trabajando como desde el año 2015, si no me equivoco, hasta hace 2 años. Después que el pastor Roger partió a Margarita, se complicó un poco. Una de las cosas es mi condición ya de la pierna, de subir. Petare son cerros. Y ya subir los cerros, bajarlos, ya se me complicaba por la pierna y decidí tomar la decisión de, bueno, lo que me queda de vida, gastarlo en el Señor, pero predicando para no seguir subiendo. Okay. Entonces sigamos orando por Petare porque ahí se pueden establecer muchas iglesias. Es un barrio muy grande y bueno, esperemos que el Señor nos dé la oportunidad de yo apoyar a alguien que quiera ir allá a continuar la obra. Amén. Pero bueno, dio su fruto, gracias al Señor. Ahí pueden ver al pastor Roger Bolívar, un hombre que vendía tostones en su carretilla. Él pasó por mi puesto vendiendo tostones, me llamó la atención, lo vi con una botellita de agua pequeña. Pensé que era licor. Yo le digo, ¿qué es eso que tienes ahí? Él me dice, agua, con esa cara de borrachito no creo que sea agua. Y él, no, sí es agua. Y yo empecé a preguntar por él, ¿qué hacía? Me dijo que él era educador. Yo, oye, pero educador, él me decía, no, yo soy profesor de inglés. Yo digo, oye, imagínate, vendiendo tostón, y ahí comenzó, ¿verdad? Él era escéptico. Pero el Señor fue tocando su corazón, ¿verdad? Fuimos teniendo una buena comunión, una buena hermandad, y ahí ven los frutos. Gracias al Señor nos gozamos de que Petare dio su fruto. Y que el Señor hizo la obra allí, y también el otro matrimonio es mi cuñado. También allí comenzó allí, se casó, están en la iglesia allí sirviendo, ¿verdad? Y nos gozamos mucho en lo que el Señor ha hecho allí. Otras personas que veían el grupo de ganadores de armas, fueron personas que fuimos ganando poco a poco. Ese grupo comenzó con Joandri y yo solamente, y miren después cómo creció ese grupo. Algunos de la iglesia se unieron, pero algunos de los que están allí fueron ganados para Cristo también allí. Amén. Entonces, gloria al Señor por la oportunidad que nos da de servir. Es un privilegio servir al Señor, hermano. El trabajo para el Señor no es en vano. Entonces, nos gozamos de eso. Bueno, quisiera, ¿verdad? Después decirle que verdaderamente es un gozo para nosotros estar acá. Y es un gozo para mí, ¿verdad? Poder seguir sirviendo al Señor y poder predicar su palabra. Entonces, quiero que vayamos a la palabra de Dios para, ¿verdad? No seguir acá, no soy de mucho hablar. Solamente cuando predico, comparto el evangelio, hablo mucho. Pero aquí no. Entonces, quiero que vayamos a la palabra de Dios, vayamos al libro de Primera de Pedro. Vamos a estar leyendo unos versículos allí. Luego voy a utilizar los pasajes en los cuales he centrado mi mensaje. Luego vamos a ir, pero más adelante, vamos a ver otro versículo. Primera de Pedro. ¿Okay? Déjenme que aquí me dejaron preso con este micrófono en la mano. Vamos a ver aquí. Yo lo tengo aquí, para no ir mucho allá. Bueno, vamos a leer Primera de Pedro capítulo 4. Vamos a estar leyendo 3 versículos allí. Vamos a leer el versículo 1, el 2 y el 10. Ustedes me siguen con la vista. Déjenme ponerme un segundito los lentes para leer estos versículos. Aquí. Déjame llegar a mi Biblia porque no hay nada como la Biblia.
Ahora sí estamos aquí. Versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bueno, Dios bendiga su palabra. Entonces, fíjese, vamos a hablar un poco sobre la administración, ¿ok? De algo que Dios nos ha dado, Dios nos ha encomendado y tenemos la responsabilidad de cumplir con ese ministerio que Dios nos ha dejado. En este versículo, Dios nos dice que, en el 1, Él dice, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne. Cristo padeció por nosotros en la carne. Cristo pagó un precio para que nosotros el día de hoy podamos disfrutar esta salvación que disfrutamos el día de hoy y esta vida de gozo en el Señor. Porque estar en el Señor es una vida de gozo, ¿verdad? Ahora, la palabra de Dios nos habla de que tenemos que pasar por ciertas circunstancias. Dios nos la advierte desde el momento que nosotros le aceptamos. Él no nos da la promesa de que vamos a tener una vida de felicidad. Sí, en Cristo hay felicidad, pero Él habla de que vamos a tener problemas en este mundo, dificultades, incluso Él mismo nos va a pasar por pruebas. ¿Ok? Dice que nos va a pasar como el oro, nos va a pasar por fuego. Entonces, es importante que entendamos esto y que entendamos que Dios no quiere que ya nosotros vivamos bajo esas concupiscencias que vivíamos antes de conocerlo, porque ya hubo un precio que se pagó por esa antigua vida y fue Cristo en la cruz pasando por eso y pagando ese precio. El versículo dice que cada uno según el don que ha recibido ministra a los otros como buenos administradores de la multiforma, como administradores de la multiforme gracia de Dios. Mire, una de las cosas importantes que nos dice Dios es que Él nos ha dotado de dones, los cuales debemos poner en práctica para cumplir el deseo de Dios y ser buenos y permanecer firmes para culminar la obra que Dios nos ha encomendado. Dios nos ha encomendado una obra. Dios nos ha dado una responsabilidad. Estos hermanos aquí el apóstol Pedro le habla a estos hermanos perseguidos, ¿verdad? Y eran perseguidos por predicar la palabra de Dios. A pesar de sus padecimientos, ellos no cesaron de predicar de Cristo. Ellos tenían la mirada puesta en el galardón, en esa promesa que Pedro le habla en el capítulo 1, donde le dice que el final de todo esto, ¿verdad?, era alcanzar esa salvación que Dios nos había prometido y que nos ha prometido a nosotros también. Pedro les estuvo diciendo que era necesario que ellos fuesen afligidos al pasar por diversas pruebas. ¿Cuántas veces Dios nos ha pasado a nosotros por pruebas y el que no lo ha pasado en algún momento, Dios lo va a probar? Esté seguro de eso. Si usted realmente quiere servir a Dios, si usted realmente quiere agradar a Dios y quiere hacer su voluntad, Dios va a probar su fe en algún momento. Dios lo va a hacer, y Él no lo hace porque nos quiere hacer pasar mal, no. Él quiere prepararnos. Él quiere usarnos. ¿Ok? Y así como hizo con estos hermanos, en cualquier momento puede usarnos a nosotros. Pedro les estuvo diciendo que era necesario que ellos pasasen por toda esa prueba. Él les dice, ¿verdad?, que los que profetizaron antes acerca de la salvación que nosotros y ellos estamos disfrutando, anunciaban los padecimientos de Cristo y la gloria que venía tras ellos. Sí, Cristo padeció por nosotros, pero había algo que venía tras ellos, esa gloria venidera que esperamos nosotros en el Señor. Él les dice que se mantengan firmes y sobrios, que esperaran pacientemente la salvación total que recibirían cuando Cristo sea manifestado. Hoy día, hermanos, igual que en la iglesia primitiva, hemos recibido de parte de Dios diferentes dones. Dios nos ha dado dones a cada uno de los santos que estamos acá. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, los dones son para edificar el cuerpo de Cristo, pero también esos dones se nos dieron para alcanzar a los perdidos. Gloria al Señor por esos dones. Mire, pero habemos muchos que por motivo de circunstancias que están sucediendo en nuestras vidas, no estamos administrando esos dones de la manera que Dios espera. Hemos tenido circunstancias donde estas circunstancias
nos han llevado en oportunidades que no debería ser, a apartarnos de hacer lo que el Señor nos tenía haciendo. Mire, las situaciones nos han enfriado a algunos. Hay circunstancias donde esas situaciones nos han enfriado. Y hoy quiero, hermano, por medio de este mensaje, que Dios pueda darnos la fortaleza y pueda poner en nosotros el deseo de poner en práctica los dones que hemos recibido y así llegar a ser buenos administradores de Cristo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día, Padre amado. Gracias por esta oportunidad que nos da de poder escuchar nuevamente tu palabra. Gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por la salvación tan grande que disfrutamos el día de hoy. En este día, Señor, quiero pedirte que pongas en nosotros un corazón sensible y una mente abierta para poder, Señor, recibir lo que nos quieres dar el día de hoy. Que tu nombre sea glorificado el día de hoy nuevamente, Padre. Que tú, Señor, puedas usarme en este día. Apártame a mí, Señor, y que seas tú haciendo la obra para edificar a tu iglesia. Te damos las gracias por todo, te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, sí, uno de los mejores ejemplos que podemos ver de padecimiento y continuar adelante haciendo la obra es a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nuestro Señor, en una de las circunstancias más extremas, yo creo que al Señor no le pasó nunca por la mente abandonar la obra que debía acabar en el Calvario. El Señor, sí, Él en su omnisciencia, Él sabía todo lo que le venía. Él sabía todo lo que Él en la carne iba a sufrir para que nosotros por fin pudiésemos alcanzar esa salvación. Quiero que vayamos allí, como les dije, y vamos a tener otro texto por acá, en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, vamos a estar leyendo del versículo 36 al 41. Dice la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, hermano, miren, podemos ver cómo aquí la palabra de Dios nos dice que él comenzó a entristecerse y a angustiarse hasta la muerte. Y el Señor estaba cerca de consumar su obra. Le pregunto, ¿cuántos de nosotros en algún momento, sirviendo al Señor, no hemos tenido situaciones que nos han entristecido y nos han puesto en angustia? Yo creo que muchas veces. O porque hemos perdido un trabajo, o porque hemos tenido una situación de salud personal de nosotros, o una situación de salud de uno de nuestros hijos, ¿verdad? Anoche me cuentan que el hijo del hermano Oliver estaba, y por decirlo de esta manera, Oliver es un novato, es el primerito ahí, y hermano, uno se desespera, ¿verdad? Ya yo tengo 4 y tengo la nieta ahorita que esa es bueno, ya yo estoy entrenado allí, ¿verdad? Ya yo le digo, no, quédese quieto, ya sabemos cómo controlar, pero en el caso de él es difícil, porque está experimentando nuevas experiencias. Y muchas veces a nosotros nos pasa de esa manera, hermano. Estamos en el Señor, se nos presenta una nueva experiencia y empezamos a dudar del Señor. Empezamos a decir: el Señor me ha abandonado. Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué has hecho conmigo? Ahora, el asunto es la decisión que tomamos en ese momento. ¿Qué decisión vamos a tomar en ese momento de la dificultad? Dios nos ha encomendado una obra. Dios nos ha puesto a ministrar. Dios dice que somos embajadores de Él aquí, ¿verdad? Representantes de Él. Entonces, en ese momento muchos pensamos que Dios nos ha abandonado. Comienza la duda en cuanto a la obra que estamos haciendo para Dios. Y a veces hasta nos ponemos egoístas y comenzamos a pensar en nosotros y nos ponemos a un lado, o ponemos a un lado a Dios y a su obra. ¿Verdad? Hay que estar bien parado y bien firme para tomar decisiones
en esos momentos difíciles, porque Oliver pudo haber agarrado hoy. No, el niño pasó el día ayer, yo mañana no voy a la iglesia, tengo que cuidar al niño, tenemos que tenerlo allí en reposo, ¿verdad? No. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, hermano. El Señor está en control de todas las situaciones en las cuales nosotros estemos involucrados. Ahora, tenemos que entender también que para nosotros tener esa confianza en Dios, se necesita una vida apartada del pecado para confiar que el Señor va a tomar el control y nos va a sacar de esas circunstancias. No pensemos nosotros que vamos a estar por allí desordenados, haciendo lo malo, ¿verdad? Apartar al Señor y esperando que el Señor, ¿verdad?, tenga la obligación de cuidarnos. O no, el Señor quiere que nosotros, Él quiere hallarnos a nosotros y que estemos cada día involucrados en su obra. Imagínense en este momento al apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando fue allí apedreado en Listra. Él estaba haciendo la obra del Señor. Y en ese momento él fue golpeado y dice que lo dejaron allí, que pensaban que estaba muerto. Algunos estudiosos dicen que sí estaba muerto y fue en el momento que fue llevado al tercer cielo, no lo sé, ¿verdad? Pero él dice que estaba allí muerto. ¿Y qué hizo luego? Él lo levantaron, lo curaron, fue predicó en otra región y luego volvió nuevamente allí. Eso es lo que quiere el Señor, que nos mantengamos firmes. Amén. Que no nos apartemos, que sí, pueden llegar circunstancias difíciles. Confiamos en el Señor, esperamos que el Señor tome el control y seguir adelante. Mire, piensen en Juan y Pedro cuando fueron azotados por predicar de Cristo. Ellos fueron azotados, dice que salieron gozosos, hermano. Oye, hay que estar bien, hay que ser bien espiritual para que después que tenga una paliza, gozate que tenga una paliza. Pero ellos sabían en quién estaban confiando. Ellos sabían que el Señor era el que estaba permitiendo esa situación en su vida y había un propósito, hermano. Mire, entendamos que en medio de cualquier circunstancia, cualquier situación que nosotros estemos allí pasando, Dios está allí involucrado en eso y está pendiente de eso. Y al final siempre va a haber un propósito, hermano. Un propósito que va a glorificar el nombre del Señor. Un propósito que nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Porque para nuestro bien es. El Señor dice que es necesario que nosotros pasemos por diversas pruebas. Es necesario, hermano. O sea, no lo tomes en el momento que te venga la prueba. No lo tomes que Dios se olvidó de ti, se descuidó Dios. No, Señor, hay un propósito aquí. Tú dices que era necesario, bueno, aquí estoy, Señor. ¿Qué vamos a hacer? Pero una de las cosas que nunca debemos pensar, hermano, es olvidarnos que somos administradores del Señor. Que tenemos un compromiso. Debemos entender y recordar que el Señor nos dice que si es necesario tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. No es una, hermano. Él dice diversas. O sea, puede ser una prueba hoy de un niño enfermo, puede ser otro día una situación de salud contigo. Son muchas, son diversas. Está hablando de una diversidad allí, ¿verdad? Debemos entender que pasar por esa situación es necesario para nosotros. Muchas veces, o la mayoría, no es agradable, pero es necesario. Yo creo que el Señor, al momento de consumar su obra, Él no se estaba gozando allí. No, Él decía que estaba su alma, déjeme buscar aquí, dice que entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Fíjese esa condición del Señor. A veces nosotros se nos cae un muñero y ya estamos llorando y llaman al pastor Rafael, pastor, no fui a la iglesia porque tenía un muñero. Pastor, mire, no fui a la ruta porque es que me amaneció como doliendo un poquito la cabeza. No, hermano, tenemos que seguir adelante. Dios cuenta con nosotros, ¿verdad? No piensen que yo estoy predicando aquí que soy el mejor ejemplo. No, a mí me ha pasado circunstancias así, donde después me he arrepentido. Oye, no fui a la iglesia por esta situación, y no fui a la iglesia por esta situación, no hice la hora por esto. Entonces nosotros debemos tomar decisiones y entender que el Señor dice que somos administradores, ¿verdad? Me encantó la enseñanza allá arriba con el pastor. Entiendo la lengua de señas, porque mi hijo me enseña. Y ahí creo que capté del 100% que predicó el pastor, el 90% me quedó. Fue de bendición para mí. Entonces, a veces pasamos por circunstancias, hermano, que al momento no vemos y no entendemos, ¿verdad? En el caso de mi hijo Benjamín, por ejemplo, ¿verdad? Yo quería compartir un poquito sobre esto porque es importante que entendamos, hermano, que hay circunstancias que a veces nos enseñan.
Y muchas veces no entendemos que el Señor lo que nos quiere enseñar, nos quiere hacer crecer, nos ama, ¿verdad? Como el padre cuando agarra el libro de disciplina. El Señor dice que es por amor. Bueno, el Señor a veces nos hace pasar por diversas pruebas por amor porque nos ama. Si mi hijo no tuviera la condición que tuviera de sordo, no me hubiera gozado allá arriba escuchándolo predicando la palabra de Dios. Y a veces pensamos que es un castigo. Pero ¿por qué Dios? ¿Verdad? Una vez se piensa, ¿por qué yo, si yo sirvo al Señor y estoy ganando almas y estoy estableciendo por acá y viajando por allá? ¿Por qué esa situación con mi hijo? El Señor dice como, eso que estoy haciendo yo tú no lo vas a entender, pero luego lo vas a entender. Mire, para mí es una bendición ver a Benjamín predicando la palabra de Dios. Es un gozo. Y él no se crea que es porque está sordito, que uno lo trata con cariño. Y le digo, no. Anoche estaba preparando su mensaje. Y me dice, ven para que me ayude. Yo no. Prepara tu mensaje tú, chico. No, pero es que no me gusta. No te gusta, ese es tu problema. Ya yo tengo el mío preparado. Vaya, siéntese y prepare su mensaje. No, que me ayude. No, ya yo te di más o menos idea. Vaya y escriba. Y ese duró hasta las 11 de la noche escribiendo. Y después me lo trajo el bosquejo. Está bien, toma. ¿Verdad? Hay que enseñarlo, hermano. Y él es una bendición. Fíjate que en una oportunidad, ¿verdad? Benjamín es un paciente que venció el cáncer. Fíjense, yo primero la experiencia de ver a mi hijo comenzando los caminos del Señor estaba con el hermano Orlando González, fue nuestro guía espiritual. Me nace el niño primero sordo. Nosotros lloramos muchísimo. No, hay una doctora por allá, no, ese muchacho no habla nunca, ese no creen en operaciones, nada, ese no habla. Hay que mandarlo a callar a veces. Porque él se pone que habla. Oye, Benjamín, ya, anda para allá afuera, anda a hacer algo. Ven, como Dios obra, hermano, de manera especial. Luego viene el muchacho a los 7 añitos, 5 añitos, un cáncer. Primero fue un tumor benigno, como a los 4 años, tumor benigno. Lo operan, saludando yo, gloria a Dios, y me invitan a predicar por Pacaripiti, y el Señor decía que ese tumor era maligno porque ya lo veía, pero el Señor lo hizo benigno, gloria a Dios. Pasan 2 años, el niño, un tumor maligno. Ahora empezar a batallar con Benjamín nuevamente, confianza en el Señor, orando en el Señor. Bueno, para hacer la historia corta, ahí está, echándole ganas. Entonces, hermano, quiero que entienda que fíjate que yo le digo a usted, esa obra que vimos ahorita aquí se comenzó a establecer, más o menos cuando Benjamín tenía su primer tumor. Y mire los frutos que Dios dio allí. ¿Verdad? Yo nunca dudé del Señor en ningún momento. Lo que pasara, hermano, que tuviese que pasar, Dios estaba en control. Yo no oraba al Señor, ¿verdad? Diciéndole que no iba a hacer su obra, no. Cada vez que el niño, si un miércoles no tenía quimio, estábamos en hospitales predicando la palabra de Dios. Esa obra no se paró por el cáncer de Benjamín. Si mi Señor, estando frente allí, ante el monte, allí en el huerto de Semaní, Él no se detuvo para combinar su obra. ¿Quiénes somos nosotros para frenar la obra del Señor por una circunstancia que estemos pasando? La obra del Señor tiene que continuar. Y nosotros debemos entender que debemos seguir adelante. Debemos entender que pasar por esas situaciones es necesario para nosotros, hermanos. Dios tiene que fortalecernos, Dios quiere ayudarnos. Algo que debemos entender en estas situaciones es que Dios la va a usar para hacernos más fuertes, llevarnos a conocerlo más íntimamente y verle más claramente, hermano. Cómo he visto yo el rostro del Señor de una manera que nunca la había entendido, viendo a mi en esa situación, orando a Él, viendo milagro tras milagro, y nosotros agradeciéndole, sirviéndole la obra, hermano. Porque servir al Señor es agradecer lo que ha hecho por nosotros. Leí la palabra de Dios, creo que aquí mismo en Pedro, donde dice que una obra que nosotros hacemos, que los ángeles anhelan hacerla. Esos ángeles están allá diciendo al Señor, mira, yo voy, ese no va, yo sí voy. Ese no quiere servir, yo sí te sirvo. Pero solamente nosotros, hermanos, somos los que hemos experimentado lo que es la salvación. Ellos no lo han experimentado, ellos no han estado espiritualmente muertos como nosotros lo estuvimos en algún momento. Entonces, nadie va a expresar, ¿verdad? Y a exponer lo que es el salvo si no somos nosotros mismos que hemos experimentado la salvación.
Entonces tenemos trabajo, hermano. No podemos desmayar. Tenemos que seguir adelante. No puede haber situación o circunstancia que nos frenen de hacer la obra del Señor. Mire, yo espero que permanezcamos firmes. Vamos a ir a primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. ¿Sí me escuchan allí todos? Sin el micrófono. Yo quiero soltar esto. Dios me dio una buena voz, amén. Entonces vayamos a primera de Pedro, capítulo 5. A mí me incomoda el micrófono. Yo no sé, yo no predico con micrófono. El Señor me está diciendo que suelte ese micrófono. ¿Verdad? Primera de Pedro 5, 8 y 9. Dice allí la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjense, hermanos, nosotros no somos los únicos que estamos pasando por circunstancias difíciles. Muchos hermanos en otros lugares están pasando por circunstancias y hasta más fuertes que las de nosotros. Hay países donde no se puede predicar la palabra de Dios, donde no se puede compartir el evangelio libremente, y nosotros tenemos ese privilegio y no lo entendemos. No entendemos el privilegio que tenemos. ¿Verdad? Mi suegro, él perdió la vista. Él trabajaba pintando carros y perdió la vista. Y una de las cosas que me gusta de él, ¿verdad?, es que él dice: no me puedo meter bajo la cama, Johnny. No nos vamos a meter. Y él siempre dice en un audio, cuando pasa un audio por el grupo de ellos, él dice: bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos meter bajo la cama. Entonces, hermanos, no debemos meternos bajo la cama. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir haciendo la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Mire, qué difícil, ¿verdad? Como le digo a ustedes, o mejor dicho, ¿qué decisión vamos a tomar en medio de las pruebas y las dificultades? Dios nos ha dado una responsabilidad. Allí, ¿verdad? Vemos en Mateo 26 que leímos ahorita, dice: ¿será que en ese momento de prueba o dificultad podamos nosotros ponernos de rodillas y decirle al Señor: hágase tu voluntad? Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba allí en ese momento, él dijo: Señor, sí, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Y esa es, ¿cómo le diría? Esa debe ser la reacción de nosotros como cristianos. Estamos pasando por una prueba, estamos pasando por una circunstancia, hermano, un problema. Señor, mira, hágase tu voluntad. Ayúdame, Señor, a seguir adelante. Yo quiero servirte, tú sabes mi situación. Vamos a seguir adelante. Porque esta obra no es solamente del pastor. A veces pensamos que la obra es del pastor solamente, de los que están aquí en esta parte. No, somos una iglesia, un cuerpo conformado por diferentes miembros, y cada miembro cumple una función en el cuerpo de Cristo. El pastor enseñaba, Benjamín dijo algo importante también en su predicación. Él le dice a los sordos, ¿verdad? Los sordos tienen que predicar. No es solamente para el pastor: no es que yo soy sordo y como yo soy sordo, pobrecito de mí, yo no predico. No, hay otros sordos que necesitan conocer al Señor. Igualmente para nosotros que estamos aquí. Estamos bendecidos, vamos a la gloria del Señor. Nos quedamos en casa tranquilos, venimos los domingos a la iglesia, gloria a Dios. No, hay una obra que hacer. Hay personas allá que se están perdiendo, familiares que no conocen al Señor y no has compartido el evangelio con ellos. No les has dado un tratado, no los has invitado a la iglesia un día. Hay una obra que hacer, hermano. Dice que el Señor que somos administradores. Vamos a ir a primera de Corintios, capítulo. Vamos a ir a primera de Corintios. Yo tengo por aquí, capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Corintios. Dice allí: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Queremos ser hallados fiel delante del Señor. Un día vamos a estar delante del Señor en el tribunal de Cristo. Nuestras obras van a ser allí probadas. ¿Cómo saldremos de allí? O sea, no digo que vamos a salir, ¿verdad? Yo quisiera salir saltando en una sola pierna ya, pero este cuerpo va a ser transformado, no voy a poder. Pero como dicen acá, deberíamos ir gozando, saltando en una sola pierna ya. Mire, hermano, yo tengo un problema, ¿verdad?
Pero ese problema no me impide seguir adelante. Yo todos los días me levanto con el pie izquierdo. Pero eso no me limita a mí a seguir adelante, a echarle ganas, a compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Mano, ustedes tienen los dos, tienen el derecho, aunque se puede parar todos los días con el derecho. Yo no, yo todos los días con el izquierdo. Entonces, ¿verdad? Hay que seguir adelante, hermano. Mire, Dios espera que nos mantengamos firmes, ¿verdad? Dice acá que somos embajadores. Vamos a ir a 2 de Corintios rapidito acá. Somos embajadores. 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a leer el versículo 18 hasta el 6:1. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Mano, no podemos recibir en vano ese regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad? El trabajo en el Señor no es en vano. El Señor paga mejor que cualquiera. Entonces, los animo, hermano, a seguir adelante haciendo la obra del Señor. Somos embajadores. Tenemos una responsabilidad que cumplir. Dios cuenta con nosotros, hermano. Dios cuenta con nosotros. Somos nosotros para predicar. No hay más nadie que la predique, hermano. Solamente nosotros, los salvos, los que hemos recibido ese privilegio. Vemos que en 1 de Pedro, ¿verdad? El Señor le habla allí porque está hablando del pueblo judío y dice, mas vosotros sois nación santa, pueblo escogido por Dios, para que vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿quiénes son esos sacerdotes? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, a anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Entonces, tenemos responsabilidad, hermano. Yo sé que a ustedes no es primera vez que se les predique este mensaje, pero bueno, nosotros los predicadores repetimos siempre lo que está aquí, no tenemos más nada que predicar. Entonces, debemos cumplir con ese ministerio. Somos embajadores de Cristo. ¿Qué decisión vamos a tomar en medio de las pruebas o las dificultades? ¿Será que en ese momento de prueba o dificultad, verdad, vamos a desmayar? ¿Vamos a dejar la obra hasta allí? No. Mire, cuando nosotros queremos tener nuestra casa, nuestro hogar, ¿verdad? Y empezamos a construir, nosotros pensamos en algún momento, no, yo voy a pegar 5 bloques y lo dejo así. Cuando estamos emprendiendo un negocio, no, yo voy a meter dinero, si se perdió, si no. No, hermano, nosotros pensamos a futuro, no, yo voy a hacer mi casa así. Yo me acuerdo cuando yo compré mi casa, ahí había un terreno, una casita esa, y un rancho literal, un rancho. Y yo contento, yo como mi casa y yo veo, oye, esto se ve aquí va por el estacionamiento, aquí voy a hacer aquello, aquí hacer lo otro. No, esa misma es. Y invito a las niñas, mi esposa no quiso ir. Invito a las niñas, vamos a ver lo que compré cuando se van de carro. Papá, ¿tú compraste ese rancho? ¿Qué le viste tú ese? Ellas dicen, ¿qué le viste tú ese rancho? Yo digo, no, hija, mira, yo lo veo así, le voy a hacer esto, le voy a hacer aquello, ¿verdad? Y hoy día ya ven, oye, ya ve, yo me esforcé, gracias al Señor, y ahí ya está el estacionamiento, yo la compré por una parrillera, eso estaba feito porque tenía una parrillera, y esa es la casa. Pero la cuestión es cuando nosotros, ¿verdad?, le ponemos amor a lo que hacemos, y pensamos a futuro, no podemos quedarnos allí pegados, no, ese rancho, meto a las niñas en el rancho, yo bajo con mi esposa. No. Entonces tenemos que tener visión para la obra del Señor. Como dice el pastor, somos administradores. Tenemos que saber administrar. Tenemos que administrar el tiempo para dedicarle a la obra del Señor. Ok, tengo este tiempo, bueno, voy a tomar este tiempito aquí para hacer esto, este tiempito para hacer, pero tenemos que involucrarnos. Bueno, sin darnos cuenta, en un abrir y cerrar, estamos fuera de la obra.
Ahora, no estoy hablando de que te descalifica por un pecado, no, es que tú mismo te haces salir de la hora porque te apartas. Como dice el pastor, 2 semanas de descanso, ya este sábado no quieren ir a ganar alma, ya están amañados, como decimos, ¿verdad? Coloquialmente estamos amañados. No. Hay que salir a ganar alma. Miren, esta me llevaron unos muchachos por La Vega, yo voy a echarle ganas porque yo quiero predicar y me voy. No, ese muchacho que no, pastor, vamos a subir toda esa escalera para allá arriba. No, hijo, déjame aquí en los planos, yo me siento el que pase le predico. ¿Verdad? Yo me quería montar por un cerro de joven. No, y eran como a las 5 de la tarde, pastor. Y yo le dije, no, a las 8, pastor, a las 8. No, déjeme aquí, 1 hora prediqué, una persona comenzó al Señor, que lo deje para mi casa. ¿Verdad? Pero ustedes están capaces, aquí son gente joven, para predicar, para salir a hacer la obra. ¿Verdad? Entonces, hermano, tomemos en cuenta eso. Dios cuenta con nosotros, hermano. Ya un momento que ya la salud no, mire, está, qué ejemplo, ¿verdad? Y que, mire, ahí está el pastor Miguel Rojas. Mire, yo antes me quejaba. Yo decía, no, me falta una pierna. En la iglesia no hay ningún, el único mochito soy yo. Pobrecito de mí, yo me quedo y no predico. Y cuando ese hombre tiene diabetes, le amputaron la pierna. Ahora le están dializando, ¿verdad? Y yo digo, oye, ya me echaba la broma el pastor. Ahora tengo que yo animarme y echarle más ganas porque ese hombre está peor que yo. ¿Cómo nos desanimamos? Tengo que echarle ganas. Hay que echarle ganas, no hay de otra. Tenemos que echarle ganas a ver esos ejemplos. Pues ese hombre sabe que Dios le dio una responsabilidad y que él va a estar allí. Él dice que él va a seguir predicando. En la iglesia y yo, pastor, yo sí estoy débil, salgo débil de la diálisis, él no puede hacer esto, estoy perdiendo la vista, pero yo quiero servir al Señor hasta que el Señor cierre mis ojos. Mano, y a veces no venimos a la iglesia por una tontería. Entonces, sigamos adelante, vamos a echarle ganas. Dios cuenta con nosotros. Mire, Dios va en algún momento a probar nuestra fe. Dios quiere saber si somos genuinos, ¿verdad? Como cuando yo a veces me compró un orito, un anillito oro por ahí, una cajita, yo quiero por esta vez si verdad es oro. Y lo agarré, papá, pagué y me lo probaron. Ah, no, si es oro. Así el Señor va a hacer con nosotros. Ah, sí, tú que te van a echarte una probadita aquí a ver si es verdad que tú eres oro. ¿Sabes cómo está tu fe? Y lo va a pasar por fuego, y lo va a pasar por piedra. Porque el oro ahorita lo pagan con fuego, ¿eh? Pero si lo pasan por una piedra. Nosotros nos van a pasar y nos van a arruñar un poquito la piel para ver si realmente somos genuinos. Y el Señor espera encontrarnos fieles. Mire, el Señor sabiendo todo lo que iba a padecer, siguió hasta el final. Él no desmayó. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a desmayar? Él no quiere, Él va a seguir hasta el final. Dios quiere que nuestro servicio a Él sea permanente. No es condicional por circunstancias, no. La salvación que Dios nos dio, ¿cómo es? ¿Posicional o condicional? ¿Ah? Posicional. Entonces, nuestra decisión debe ser permanente. No es con condiciones. Bueno, yo sirvo al Señor, pero. Yo sirvo al Señor, pero. No, yo sirvo al Señor y lo sirvo hasta que me dé la fuerza para servirle. Somos administradores. Dios quiere que nuestro servicio sea permanente. La salvación que Dios nos da es posicional, no es condicional, como piensan otras denominaciones. No, sí, lo que pasa es que si yo pierdo mi salvación, que si yo no hago esto, no, el Señor te salvó y punto. Y Él quiere glorificarse con nuestra vida. Mire, qué tristeza, yo pienso a veces en el tribunal de Cristo, digo, qué tristeza es llegar al tribunal de Cristo y ver a esos hermanos que van pasando delante de uno, sus obras por fuego, y agarren una corona, 2 coronas, porque yo pienso que son coronas, pastor, que nos va a dar. Y 2 coronas, hasta que 3 coronas, 4 coronas, y venga yo y lo pase y todo se queme, hermano. Qué avergonzado vamos a salir ese día delante de Él. Y no hay peor premio que esa vergüenza, ¿verdad? De no haber hecho nada. Bueno, yo tengo un frutico gracias al Señor, ¿verdad? Ahí está. Ya yo guardé mi coronita, ¿verdad? Ajá. ¿Y tu corona? Ahora no vais corriendo, no, yo voy para la corona, no, porque se va a quemar. Porque tiene que ser como oro, plata o piedra preciosa. No puede ser como hojarasca ni madera, no. Tiene que ser algo genuino, por amor. Amén.
Entonces, para terminar, vamos a leer 3 versículos, ¿verdad? Primera de Pedro 4:10. Ese ya lo habíamos leído. Creo que lo tengo acá. Vamos a ir allá, como le dije. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don que hemos recibido. Dios ha repartido dones a todos. Aquí no puede ser alguien que diga, yo no tengo un don que Dios me haya dado. Porque Dios promete darnos dones. Y no hay uno, hay algunos que no tienen uno, sino 2 y 3. No administra uno, administra el otro, pues. Ahí tiene para escoger. Pero tenemos que hacer la obra. Otro versículo. El 1 de Corintios, ya lo leímos. Vamos a ir a Colosenses 1:24 para terminar con este. Colosenses 1:24. ¿Ya están allí? Dice allí la palabra: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, aquí vemos al apóstol Pablo, ¿verdad? Diciendo que ese no es verdad, no. Colosenses, sí, ese. Dice, entonces, aquí dice el apóstol Pablo que él se gozó en lo que padeció por la iglesia, por hacer la obra. Mano, aprendamos a gozarnos en las aflicciones por la causa de Cristo, no por nuestro pecado. Vamos a pasar por un pecado y aquí estoy padeciendo por la causa de Cristo. No. Cuando padezcamos pensemos, esto es por la obra. Bueno, gloria sea el Señor. Se gozó allá Pedro y Juan, allá estuvo Pablo que lo golpearon y lo dejaron medio muerto, que para el cielo lo mandaron de una vez, ¿verdad? El Señor Jesucristo pasó y agonizó por nosotros. Entonces gocémonos, hermanos, porque todo lo que está en este mundo es pasajero. Se dice que es necesario que seamos, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, si no me equivoco. ¿8 qué? Dice allí porque pues tengo 8:18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Verdad? Esto que estamos pasando ahorita no es nada comparado con lo que nosotros vamos a disfrutar cuando estemos en la gloria con el Señor, viéndolo cara a cara, cada día, alabándole, glorificándose y sabiendo que fuimos hallados fieles en Él como buenos administradores, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Ha sido un placer estar con usted el día de hoy, Pastor Rafael.